Nos acompañan en esta parte del programa la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santi, Carlos y a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y el diputado Carlos Rejala. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santi. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches para la colega Rocío. Un sueño cumplido. Gracias, Carlos. Me imagino que debe ser difícil entrar conflictuando en la Cámara de Diputados. Y mover el status quo es principalmente, creo que, el problema que tienen muchos. Por lo cual, hace rato decía, 25% no es posible lograr del total en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con la pérdida de investidura de José María Ibáñez? ¿Qué más ese papel de firma que se pretende juntar, Rocío? Sí, nosotros tomamos la decisión desde el inicio como bancada de Patria Querida, junto con la bancada de Encuentro, se sumaron los compañeros de Hagamos, de Cruzada Nacional, la diputada Celeste Amarilla. Se ha conversado con los líderes de todas las bancadas, poniendo a conocimiento que esa nota está, que está para la firma. Y bueno, y un poco como decías hace rato, los colegas diputados manifiestan que tienen que discutirlo de bancada, que algunos tal vez liberen las decisiones que sean personales. Y estamos a la espera, Santi. Lo que pasa es que ¿qué es lo que nos impide presentar ya esa nota con 9 firmas? Hay una colega también, Roya Torres, que en algún medio dijo que ella se iba a unir, seríamos 10, nos faltan 10. La ley dice que tenemos que tener 20 firmas para poder dar mesa de entrada a esa nota. Entonces, mientras nos juntemos las 20 firmas, no podemos dar mesa de entrada para que finalmente eso se trate en plenaria, donde sí se van a necesitar 53 votos para la pérdida de investidura. Nosotros seguimos conversando, ¿verdad? Esa es una decisión, como yo digo, todos somos conscientes de la decisión que vamos a tomar. En ese sentido, el Partido Patria Querida tiene bien claro que se configura lo establecido en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional. Y en ese punto, Santi, es importante aclarar lo siguiente, porque hay como mucha confusión, ¿verdad? En primer lugar, en el numeral 1 habla de las incompatibilidades e inhabilidades y dice el caso de una persona que esté condenada. Sí. Pero el numeral 2 es independiente y habla específicamente y bueno... De uso indebido de influencias. Dice el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. No habla, como algunos dicen, del tipo penal de tráfico de influencias, que es otra cosa. Exacto. Es el uso indebido de influencias y en ese sentido estuve leyendo yo el auto interlocutorio de la suspensión condicional del procedimiento. El colega diputado fue acusado por el Ministerio Público en el 2014 por 3 hechos punibles: por estafa, por certificación de documentos de contenido falso, que eran las planillas, y por cobro indebido de honorarios. Y por esos 3 hechos punibles se le da la salida procesal de suspensión condicional del procedimiento. En el escrito del juzgado, como asimismo me imagino que en la acusación del Ministerio Público, se describen esos hechos y las circunstancias en que se fueron dando cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, si Santiago González puede ir y decir a la Cámara de Diputados, bueno, yo quiero contratarlos a estos señores y para que presten servicios a mi cargo, no lo podrías hacer. Claro. Solamente un diputado en las condiciones que se dan dentro de la Cámara puede decir, bueno, yo quiero que se le contrate a Carlos y a Santiago. Que tenga esa prerrogativa, que tenga esa influencia. Esa influencia. Entonces, en ese contexto se da esa contratación y todo lo que vos ya mencionaste de la prestación de servicios en las casas particulares. Eso, por lo que leo en el AI de suspensión de condicional del procedimiento, se describe incluso que esas personas, las celdas de sus teléfonos no estaban en el lugar de Cámara de Diputados. Hubo una manifestación de todas las partes, entonces se configura totalmente para nosotros esa situación. Carlos, ¿por qué ustedes se suman como Hagamos? Porque, digamos, en un principio era Patria Querida, Encuentro Nacional, quienes hablaban de esta posibilidad y se veía muy difícil que pueda prosperar siquiera llegar a las 9 firmas o 10 firmas porque quemaba ese papel. ¿Por qué ustedes consideran que tienen la responsabilidad de sumarse a una iniciativa como esta? Primero, Santi, discúlpame, yo normalmente acostumbro a hablar de forma políticamente incorrecta, ¿verdad? Creo que me identifica eso a mí. Por eso ya te
pido disculpas que la tecnócrata acá en este caso es la doctora Vallejo, ¿verdad? De todas maneras, nosotros consultamos mucho con nuestros asesores y particularmente en este caso de José María, nosotros tenemos muy claro la firmeza de que evidentemente nosotros como partidos nuevos, en este caso nuestro, el de Hagamos, y también actores políticos nuevos, en este caso como los 8 que representamos a un mini bloque, creemos que tenemos que tomar posturas firmes y creemos también que tenemos que llevar un mensaje de frescura y de renovación a la Cámara. Si tu pregunta es ¿por qué nos sumamos? Yo creo que la empatía con el pueblo, con la gente que nos eligió, puso ese voto de confianza hacia un colegiado totalmente diferente y renovador. O sea, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es escucharle a nuestra gente. Y se siente, Carlos, digamos, en un rol nuevo también para vos dentro de la Cámara, ¿se siente cómo se mueve el corporativismo dentro, como una especie de, mira que te puedes meter en algo complicado, mejor evitar meterte en problemas? ¿Lo sienten y lo perciben o hay una libertad absoluta donde no hay ninguna presión que se vaya a sentir respecto a promover una pérdida de investidura de un colega? Santi, yo soy la temática del que nada debe, nada teme. O sea que nosotros sabemos que los que deciden son 80 diputados y 45 senadores. Deciden todo el país. Pero sí sabemos también que debemos de tener y hablar y entablar una conversación con todo el cuerpo colegiado para debatir principalmente nuestros proyectos y leyes que atañen a una realidad más profunda posiblemente, que en este caso puede ser la seguridad, la salud, el Metrobús, cualquier cosa. Y tenemos que hablar, tenemos que dialogar, pero con cosas serias. Me preguntás una especie de corporación y yo te digo, mira, si nosotros entramos en política para temer, creo que es el inicio de una frustración personal. Yo creo que aquí estamos para poner las cosas como tienen que ser, llevar un mensaje diferente y creo que es el rol que en este caso la patria también nos va a jugar el día de mañana. Me gustaría con Enrique y con Ricardo preparar el resumen primeramente del caso Ibáñez en particular y después el recorrido que hicimos por el Congreso como para poner en contexto toda esta historia. En un momento, doctora, dentro de las justificaciones que se escucharon, se hablaba, por ejemplo, de esto ya corresponde a un periodo pasado. ¿Es posible aplicar ese argumento como para evitar el tratamiento en este periodo? Lo que pasa, Santi, es que la audiencia preliminar se dio en este periodo. La acusación del Ministerio Público es del 2014, hace 4 años. Y por alguna razón ahora, no sé, se dieron las circunstancias como para que se haga esa audiencia preliminar que ya fue en el nuevo periodo legislativo. Ahí hubo una explicación del Ministerio Público en la audiencia preliminar ratificando la acusación para ir a juicio oral y público. Y en ese contexto las defensas plantean la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento que tiene como requisito sustancial la admisión de los hechos. Y esto hay que aclararlo que en derecho penal lo decimos, la admisión de los hechos que no implica una confesión, pero objetivamente se admite que esos hechos ocurrieron de esa forma, se admite que se solicitó la contratación de personas que prestaron servicios en otro lado. Se admite que se falsificaron documentos para justificar la asistencia. Se admite que se ha cobrado ese monto del patrimonio del Estado. Y hace rato te referías al monto y es muy importante decir, Santi, cierto, son 30 millones, pero es importante mencionar que son 3 personas diferentes y en 4 meses diferentes. En derecho penal, cada hecho es un hecho punible independiente y ahí se aplica lo que nosotros llamamos el concurso. Entonces, no es tan sencillo y con la agravante de las circunstancias del ámbito en el que se da y de la persona de quien proviene. ¿Qué es lo que requiere el proceso en general como para poder llevar adelante? Explicándole un poco a la gente. Requiere de 20 firmas inicialmente, pero después de eso hay todo un proceso donde se marcan días para poder escuchar a la persona, para poder iniciar como una especie de mini juicio, digamos, doctora. Sí, así mismo. En primer lugar, así como lo dijiste, debemos llegar a las 20 firmas. Las 20 firmas que tenemos la esperanza de que se vayan sumando los compañeros. Es un mensaje importante a la ciudadanía de este nuevo Congreso. Como decías al inicio, también estamos comenzando, ¿verdad?
Entonces, y considerando que se dan las causales, sería muy importante el acompañamiento para que eso se juzgue en su momento, en el pleno se discuta, se presenta la acusación formal, ¿verdad? Y en ese sentido, sí si pasamos el primer obstáculo, le digo ya a esta altura y no requisito, porque en realidad conseguir esas 20 firmas está siendo difícil. Si no las conseguimos, no podemos presentar el pedido de pérdida de investidura. Pongamos el supuesto que si consigamos las 20 firmas, nos vamos al plenario con el pedido concreto, con los argumentos que se van a exponer, la defensa propiamente, y luego se necesitan 53 votos para que se dé efectivamente esa pérdida de investidura. Y hoy, si no son posibles los 20 votos y las 20 firmas, ¿cómo ven ustedes, Carlos, la posibilidad de conseguir 53 como número para la pérdida de investidura de Ibáñez? Santi, este es un tema muy personal, o sea, una decisión de carácter extremadamente personal. Cada legislador, cada voto va a tener que tomar una decisión con su conciencia. De manera que nosotros podemos plantear una cuestión como esta, pero si no tenemos el apoyo, de nada sirve, de nada sirve. Pero hay algo muy importante que yo quiero dejar como mensaje a la ciudadanía. Esto es una voz de esperanza, de gente nueva que ingresó a la arena política, y espero que tampoco sea un ataque para nosotros, porque ahí también nos podemos cansar. ¿Y qué va a pasar con eso? La gente está cansada de los políticos que crean sus propios problemas y resuelven solamente ellos sus problemas y se olvidan de los problemas de la gente. Y estoy hablando, así como mencionaste, Santi, terminó la parte electoral. Ahora ya estamos todos los representantes del pueblo. Estoy hablando simplemente como un ciudadano indignado, no solamente con estas cuestiones, sino las cuestiones que pasan justamente en las cámaras. Debemos de profundizar temas reales. Este es un tema serio. Tomamos firmeza, sí lo tomamos, Santi, pero también tenemos que tomar un compromiso de solucionar problemas reales de la gente y no problemas solamente de los políticos. Estamos cansados del juramento, estamos juramento tras juramento, reelección tras reelección. No, ¿para qué incendiar más el Congreso? Incendiémonos nosotros, pero con un espíritu renovador, de llevar un mensaje, proyectos y programas que realmente beneficien a nuestros niños, Santiago. ¿Y vos crees que esto, Carlos, podría llegar a trabar otros acuerdos de otro tipo o la búsqueda de mayorías por una cuestión de vendetta, de venganza? Mira que vos estuviste en esto, tu proyecto no lo voy a hacer prosperar. Santi, ahí voy a ser el primero que te voy a llamar y te voy a decir, Santi, este es el apoyo que necesito ahora, tuyo y de la ciudadanía. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser el primero, no de señalar, sino que el primero que voy a mencionar, de que este es un proyecto. Yo no voy a ser esa persona que va a presentar proyectos de informes todos los días, porque sabemos cómo ese tema es. No, yo voy a presentar proyectos, tal vez presente pocos, pero dignos, reales y sostenibles, que sientan después de 5 años, cuando ya no estén más nuestros hijos, valió la pena. Que mi hija de 15 años no me juzgue, papá, no podemos ir al restaurante, papá, no podemos salir de la casa, o papá, tenemos que irnos afuera. No, proyectos reales. Y si me decís si nos van a pasar factura, tal vez sí, pero ahí sí vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía. Y tu apoyo y el apoyo de todos. ¿Pero para qué? Para mostrar las realidades. Nosotros creo que venimos no solamente a elevar una voz diferente, venimos a hacer cosas tangibles y reales. Y aquí me animo a decirte y dar pie a algo, Santi. Yo sinceramente confío mucho en la gestión que va a hacer Marito. De verdad te digo. ¿Por qué? Él se levantó una bandera. Se puso al pie del cañón y enfrente de algo. Creo que hay que darle un voto de confianza. Creo que no todo es culpa de él. Creo que todavía nada empezó. Entonces hay que dar un voto de esperanza. Principalmente te digo como joven, nuestra gente en la calle está muy indignada, cierto, pero también necesita un voto de esperanza, un mensaje de esperanza. Y eso es lo que yo vengo a hacer aquí, en el Parlamento, a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. Rocío, ¿ustedes creen que, recuerdo ya que mencionaba lo de Mario Abdo Benítez, en algún momento se empezó a hablar de la posibilidad de construir mayorías más allá del Partido Colorado? O sea, que el Partido Colorado, fragmentado, dividido, pueda encontrar Mario Abdo Benítez como presidente la posibilidad de construir una agenda común con sectores de la oposición inclusive. Conversaron, hablaron en esa línea. ¿Eso sigue en pie? ¿Sigue vigente esa posibilidad?
¿O hay por el camino situaciones que trabaron la chance de seguir hablando de una agenda común? Mira, Santi, el espíritu del Partido Patria Querida siempre es el de hablar en base a una agenda legislativa país. Por eso es muy triste tener que decir, ¿será que nos van a pasar la factura? O tener solamente como posibilidad que ante una circunstancia y una decisión de determinados diputados se pueda hablar de que los demás al momento de presentar proyectos que sean para el país, como decía Carlitos, nos digan, no, porque ustedes votaron de esta manera. Nosotros no vamos a formar parte de ese corporativismo. Y la gente lo va a saber, como decía él, y lo vamos a informar porque hoy tenemos una ventaja. Las redes sociales permiten que la gente sepa lo que está pasando ahí adentro. Y si yo el día de mañana planteo un proyecto para que los jóvenes tengan más trabajo y me lo traban porque yo voté por la pérdida de investidura de un colega, eso no es ser patriota. Entonces, los que estamos ahí, los 80, no debemos olvidar, colegas que seguro están viendo, que ahí estamos en representación de millones de paraguayos que esperan que hagamos nuestro trabajo. Esa es nuestra posición. Agenda legislativa país. Patria Querida está abierto a hablar con quien sea siempre y a apoyar los proyectos que sean pro país, no pro bolsillo. Si vos tuvieras que hoy pensar en un proyecto, uno, que crees que debería tener el sello de una iniciativa propuesta por Rocío Vallejo o por Patria Querida como bloque, pero que crees que es fundamental debatirlo de inmediato, ¿cuál sería ese primer proyecto? Tiene que ver con la justicia, que es mi ámbito, porque la justicia, si bien parece algo así muy separado del resto, pero hace a todo, hace a la impunidad, a la corrupción, a la falta de recursos en las escuelas, donde sea. La justicia hace a todo. Si no tenemos justicia hay impunidad, porque los procesos no llegan a donde deben llegar por las estrategias procesales, alias chicanas que se plantean. Entonces, mi proyecto va encaminado y en breve lo estaré planteando, Santi, en ese sentido. Acabar con las dilaciones innecesarias y lo estamos trabajando, estamos puliendo. Tiene que ver con la justicia, entonces. Con la justicia porque eso es transversal. ¿Y en tu caso, Carlos? Yo vengo del mundo de la tecnología, de las oportunidades y las pequeñas y medianas empresas. Yo soy el ferviente, llevo esa bandera de que aquel emprendedor autodidacta, conocemos nosotros, Santi, ese autodidacta que no tiene atrás de su escritorio un título académico, porque es difícil, es caro en Paraguay obtener un título académico. Creo que a veces hizo un informe sobre eso, de cuántos por ciento logra obtener. Yo no tengo un título académico, yo vengo del remar. Y creo que voy a llevar esa bandera del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, del apoyo a las startups, del apoyo a las tecnologías para la transparencia, para la desburocratización, para el incentivo, para la promoción y principalmente el tema de la pequeña y mediana empresa. El Paraguay, el bono demográfico del Paraguay es 60% menos de 30 años. Aparte, 40% de informalidad en las pequeñas y medianas empresas. El 70% de nuestra fuerza laboral tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas y qué nosotros estamos haciendo. Yo voy a ser uno de los que va a levantar esa bandera y repito, siendo un poco patriota, de incentivar, elevar el viceministerio de MIPYMES, pequeña y mediana empresa, a ministerio, no para agrandar, no para crear mayor presupuesto, sino para darle ese rango que necesita para ese apoyo de mantenimiento, capacitación, fuerza laboral, incentivo, creatividad. Eso es lo que necesita nuestro Paraguay. El paraguayo no quiere mendigar, Santi. El paraguayo está hastiado de esa política del mendigo. No, acá tenemos que enseñarle a pescar y que pesquen solos. El paraguayo no quiere salir a tocar el timbre y pedir, por favor, ayúdenme. Está cansado de eso, Santi. Y no es un discurso político, es la verdad. Sucede en la calle. Salimos acá en la esquina y pasa eso. Vemos gente en la calle. Entonces, el paraguayo, ¿qué necesita? Oportunidades. Yo soy hijo de la oportunidad. Entonces, es el mensaje que quiero llevar. Una voz diferente, una voz de aliento, pero con acciones. Nosotros salimos de Hagamos. Me encantó el nombre, por eso ya me sumé del principio. Hagamos para hacer. En materia de soluciones tecnológicas, digamos, ¿cuál crees es una solución tecnológica necesaria, rápida y posible? Santi, hace poco estuviste y te felicito. Estuviste con Gaby Galilea. Ella
brillante, una joven, una compatriota que tiene una mente envidiable. Contra viento y marea y a pulmón, ella está llevando una iniciativa. Ganó una beca de una fundación, Obama Foundation. Sí. Yo le dije, Gaby, vamos a llevar donde tenemos que llevar para que esto sea una realidad. Eso no puede quedar en el Oparaí, Gaby. Esto tiene que estar inserto en nuestra educación. Nuestros niños necesitan de esto para su salud, para que el día de mañana no solamente ellos sean un pienso, un ente andante, sino que ellos puedan tomar sus propias decisiones a través de esto, tecnología en el Estado, incorporar tecnología en el Estado. Hoy el 98% de la población paraguaya utiliza el smartphone. ¿Y nosotros qué hacemos dentro del Estado? Nada. Dentro de las cámaras, una iniciativa del partido Hagamos es que queremos impulsar las votaciones, una consulta popular, que dentro de la mesa directiva del partido Hagamos, que las votaciones que nosotros vamos a levantar en las páginas web del partido, que el pueblo pueda decidir en cada votación si está de acuerdo o no, o en contra, y nosotros tomar esas posturas. Va a valer un voto dentro de la mesa directiva, pero le vamos a dar participación a la gente. O sea, lo que yo quiero llevar en cosas concretas es tecnología para que podamos llevar una problemática y una solución de raíz, no parchar, no bajar, poner bajo de la alfombra y simplemente un parche y nosotros calentar silla por el hecho que llegamos a ser diputados o senadores. No, yo particularmente te pido que me digas, Carlito, porque no me creo ese rol de diputado. Pero lo sos, Carlos. Lo soy. Puedes pedirme que te diga como sea, pero sos finalmente. Lo soy, pero ¿sabes qué pasa, Santi? Me animo a decirte esto. Cuanto más nos creemos que tenemos un cargo y que somos impolutos y que somos lo... No, ahí está el error. Yo quiero ser ese mismo. El problema es justamente pensar que ese cargo lo vuelve impoluto a uno. Por eso estamos en el debate que estamos ahora. Prefiero no pensarlo. Prefiero no pensarlo. Rocío, ¿cuál es la semana que viene? ¿Qué hay que hacer en la semana en torno al proyecto de pérdida de investidura de José María Ibáñez? ¿Tiene un plazo el recolectar las firmas, es tener ahí el documento hasta que alguien se anime? ¿Hay que ir a golpearle la puerta a Patria Querida y decirle, ¿me prestas tu documento, voy a firmar? ¿O ese documento hoy dónde está y qué está recorriendo básicamente? Sí, como te decía hace rato, se habló con los líderes de bancadas de todos los partidos. Es de público conocimiento que existe el documento. Hasta el día viernes estaba en el despacho de la colega Katia González. Entonces, la gente que quiera firmar el documento está ahí. Tenemos los internos, los números de teléfono de todos los colegas. La comunicación es muy fácil. Mañana tenemos mesa directiva. Tenemos reuniones constantes, o sea, no vivimos en un compartimiento estanco, o sea, estamos todos en el mismo edificio. Está a disposición, es decir, nosotros también vamos a ponernos un plazo interno, ¿verdad? De decir, bueno, nos pongamos como límite esta semana de juntar las firmas. Yo creo que las decisiones deben estar tomadas ya, Santi. No es muy complicado tampoco, se analiza la resolución, se ve la circunstancia y se decide. No hay demasiado que pensar. Algunos colegas dicen, bueno, lo decidiremos en bancada. Entonces seguirán la línea que marque la bancada. Otros dicen, bueno, como la señora Celeste Amarilla, la diputada, ella decidió por ella y se fue y firmó el documento. Ella es liberal, ¿verdad? Pertenece a una bancada, pero independientemente a lo que marque su bancada, ella decidió hacerlo. La compañera Roya Torres también, he visto en algún medio de prensa que manifestó su intención de firmar. Y bueno, esperamos la adhesión de los otros colegas en esta semana como para ya plantear cuanto antes esta situación, Santi. Sí, en concreto, ¿considerás, diputada, que esto corresponde a algo que se puede tratar en este periodo? Claramente, sí. No corra aquella excusa de no, en realidad es de un periodo anterior. Y segundo, la necesidad de una condena no es tal cuando el uso indebido de influencia quedó fehacientemente comprobado con su admisión. Así mismo es, así como lo decís, el tema de la condena corresponde a uno de los supuestos del numeral 1 del artículo 201 de la Constitución, y el uso indebido de influencias no tiene nada que ver con el tipo penal de tráfico de influencias, que es lo que se quiere instalar, claro, y confundir. No es así. Y como decía el colega Zacarías, hay una admisión de hechos que
Es cierto, no implica decir yo soy culpable, te lo decía hace rato, pero se admite, y vuelvo a reiterar, sí se admite que contrató personas que no prestaron, o pidió la contratación de personas que no prestaron servicios en la Cámara, artículo 187 estafa, que se falsificaron documentos para justificar la asistencia, artículo 259 del Código Penal, 257. Y por otro lado, el cobro indebido de honorarios, porque si yo le estoy pagando honorarios a alguien que no está prestando servicios, y bueno, y una parte, como dicen los hechos, fue a parar a cuentas particulares, el cobro indebido de honorarios, que está también en el Código Penal. Esa admisión existió para que se dé esa salida procesal. Vuelvo a reiterar, antes de eso hubo una ratificación de la acusación del Ministerio Público, donde se mencionan seguramente todos los elementos que hacen a cada uno de estos hechos. Antes de cerrar nomás tu participación y la del diputado Rejala también, ¿vos considerás que el Ministerio Público, como primera instancia, hubiera buscado otra salida procesal y no esta, y que el juez tenía la prerrogativa también de decirle al Ministerio Público, esta no es la salida precisamente que corresponda al caso? Las dos circunstancias son factibles, ¿verdad? Otra salida posible en un estado de audiencia preliminar es un procedimiento abreviado que implica una condena, que incluso ni siquiera hace falta que la persona se vaya a la cárcel si es una condena hasta 2 años, pero es una condena con un antecedente penal. La otra opción también tenía el juez penal de garantías, que podía darle trámite de oposición para que la Fiscalía General se pronuncie, situación que en este caso no hemos visto tampoco. Entonces, habían otros pasos más que podían darse, pero bueno, este es el resultado. Ya estamos en una instancia legislativa que nada tiene que ver tampoco con una injerencia dentro del Poder Judicial. Esta es una decisión basada en la Constitución Nacional, que habla de situaciones expresas donde se puede pedir la pérdida de investidura de un diputado o de un senador. Carlos, por último, el tener, digamos, en parte de tu historia, vínculos con el Partido Colorado, con la ANR, ¿nos genera esto incomodidad familiar, incomodidad amistosa respecto a gente que te pueda decir, che, Carlos Bonio, hoy podés estar como hagamos, pero en realidad tus raíces son coloradas, no podés hacerle esto a un correligionario? ¿No se da esa situación de incomodidad? Nosotros debemos de legislar para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Sí, es cierto. Mis raíces son coloradas, pero principalmente la mía es la bandera del Paraguay, la tricolor. Hoy estoy aquí como hagamos. Me debo a la gente. La gente nos puso aquí. Entonces hoy voy a legislar por esa gente que nos votó, que honró ese voto de confianza y que nos dio ese mensaje clarito. Esto es algo diferente, les damos el voto de apoyo, hagan lo que tienen que hacer. Entonces, el Paraguay lo construimos entre todos y tenemos que construirlo entre todos. Creo que el patriotismo comienza por casa también. Si me preguntás cuál va a ser mi proceder en los próximos 5 años, y simplemente, si es que aguanto los 5 años, Santi, te invito a que lo analicemos juntos aquí a 5 años. ¿Porque pensáis antes o cuál es la razón, Carlos? Y no sé, es un tema muy pesado este tema, pero a mí lo que hoy en día me ataja es ese voto de confianza de la gente. Pero sí, las mentiras me cuestan mucho y también tragar sapos, pero acá estamos, acá estamos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, Santi, muchísimas gracias, un sueño cumplido nuevamente. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Santi, a tu equipo y a la audiencia. Antes nomás de cerrar, ¿ustedes están de acuerdo con renunciar a todos los beneficios y meterse al seguro de IPS? ¿Creen que es más ventajoso en términos económicos para el Estado o no? Eso hay que analizarlo muy bien, Santi. Hay que analizarlo primero por lo que veíamos las imágenes que pasaba. El IPS hoy no da abasto a nadie, ¿verdad? Hay que analizar si es más ventajoso para el Estado. Eso no se puede hacer de una manera apresurada. Hay que sentarse y ver con las autoridades que entienden de esto, que es bastante complejo. Nosotros dentro del partido tenemos la Fundación Feliciano Martínez, donde tenemos personas expertas en temas de jubilaciones, donde ya nos están advirtiendo de que este tema es complejo,
no se puede tomar una decisión a las apuradas. Y con relación al seguro te doy mi planteamiento personal. Creo que el seguro médico debe pagarlo cada parlamentario de su bolsillo, porque si nos vamos a IPS otra vez un aporte del Estado. En ese sentido, en cuanto a los senadores y a los diputados, creo que cada uno de nosotros debe pagar su seguro médico. ¿Y en tu caso, Carlos, qué pensás? Comparto con la doctora en el caso del IPS. Es un tema muy profundo, no es un tema que tenemos que tocarlos de oído nomás, y a medias no, un tema muy profundo. Pero sí, en nuestro caso particular, yo particularmente renuncié a todo lo que hay que renunciar. Tengo la bendición de tener un seguro, pero hay, Santi, si me permitís, hay diputados, no sé cuánto, pero pocos tal vez, que no tienen para pagar un seguro. No estoy juzgando, tampoco estoy tratando de poner excusa, pero es un tema para debatir profundamente. Yo particularmente renuncio a casi todo. Gracias, Carlos.